por encender la cámara. Eso hace más cercana la conversación. A ver, ¿qué conversamos el día martes, perdón, la última clase? ¿Se acuerdan? A ver si me ayudan a refrescar la memoria. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme a refrescar la memoria. A ver, ¿me van a ayudar? Chicas, ayúdenme a refrescar la memoria. ¿Qué pasó el día martes? ¿Qué vimos? ¿Qué temas vimos? No vino nadie entonces. Chuta. Vamos, voluntariamente. ¿Qué trabajamos el día martes? ¿Nadie? La civilización musulmana. Ya, comentamos. ¿Y eso en qué Sí. marco contextual histórico se veía, Carolina? Cuando encerró al cristianismo ¿Ya? em, y se fue expandiendo y conquistando Ujú. más territorio, Perfecto. puede ser. ¿Y eso en qué época ocurre? Mm, A ver, ¿quién le ayuda a Carolina? ¿En qué época ocurre el nacimiento del mundo musulmán, del mundo islámico? en la época medieval, profe. Muy bien, Constanza. Efectivamente, dentro del marco de la historia medieval veíamos en la clase pasada que surge una nueva religión, pues, que se suma a las religiones monoteístas que ya existían, que era el judaísmo y el cristianismo. Entonces aparece el mundo islámico. Entonces cuando veíamos en una clase anterior que el mundo medieval parecía ser de oscurantismo, de barbarie, no es tan así porque nacen nuevos credos religiosos, nuevas creencias religiosas que dan un enfoque cultural diferente al mundo antiguo. Ya no es solo homogéneo como era, o igual como era en el mundo romano, donde todos eran greco-romanos, donde todos desarrollaron la cultura greco-romana, donde ya no todos hablaban latín. Entonces ustedes se preguntarán por qué hoy día en el norte de África se habla árabe. Bueno, aquí están las explicaciones en este periodo histórico, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir viendo ya una síntesis, porque ya la próxima clase prácticamente es la última semana de clase. Yo estoy trabajando en la revisión de sus trabajos y usted el día lunes, el día martes le vamos a dedicar exclusivamente tiempo para atender sus dudas y sus consultas, ¿ya? Respecto a los trabajos. Entonces vamos a ir viendo. Eh, entonces, veamos en primer lugar cuáles son las características del periodo conocido como la Alta Edad Media. Entonces, vamos a ir viendo algunas características, ¿ya? Entonces vamos a ver a qué le llamamos la Alta Edad Media. Entonces, partamos señalando que el fin del mundo romano se produjo por una crisis, un momento complejo. ¿Y en qué aspecto estaba esta crisis? Estaba desarrollándose por una crisis de economía romana que estaba en exceso de gasto. El imperio romano del occidente estaba desfinanciado, no tenía dinero para proteger las fronteras y por tanto eso permitió la llegada de los distintos pueblos germanos barbáricos que veíamos en el mapa la clase pasada, que ingresaron al mundo occidental. Eso por una parte. Pero es una crisis que origina, es una crisis originante y total. Es decir, aparece un nuevo espíritu y con vocación militar, es que lo que vamos a encontrar en el mundo medieval. Aparecen además nuevas formas políticas orientales, aparecen donde en el mundo bizantino el emperador ya se transforma en una especie de dios con poder. Hay como un retroceso, parece ser en el Imperio Romano de Oriente, en Bizancio, hay una especie de vuelta a lo que fueron los primeros reinos eh, de las primeras sociedades teocráticas, similares a Mesopotamia, al Oriente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en las primeras clases que Oriente y Occidente se habían separado porque una era más teocrática y la otra más occidental? Bueno, parece ser que ahora, al final del periodo romano, hay nuevamente
una vuelta a esta sacralización del poder. El emperador de Oriente, de Bizancio, tenía cierto aire divino. ¿Ah? Entonces, eso genera una crisis en el mundo antiguo y esa crisis es la génesis del mundo medieval, este mundo distinto, diferente a la antigüedad romana. Entonces, vamos viendo algunas características. Entonces, la Edad Media la podemos dividir en dos grandes periodos. El primero de ellos es conocido como la Alta Edad Media o los comienzos y va desde, si ustedes observan ahí, desde el siglo V al siglo XI, vale decir desde el 476 en adelante, con la destrucción del Occidente, hasta el año 1000 aproximadamente. ¿Y cuál es la característica fundamental de este periodo? Se caracteriza por ser un mundo ruralizado. Es decir, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que la existencia de la sociedad medieval se sustenta en la tenencia de la tierra. Si uno de ustedes no tiene tierra, está perdido, es sinónimo de muerte. Y aquí podemos verlo y verlo visualmente como el cine, la televisión lo ha representado. Si yo seguro que les pregunto a ustedes por alguna película que hayan visto en la televisión, seguro que me van a dar algún ejemplo. A ver, ¿alguno de ustedes me podría dar algún ejemplo de alguna película ambientada en la época medieval? El otro día estaban en el canal 13, estaban dando una clásica, muy, muy buena, que ya es vieja, ya, tiene más de 20 años. A ver, ¿alguna película ambientada en la época medieval que conozcan, que el cine haya representado esa época? A ver, chiquillos, ¿han visto la película Corazón Valiente? Yo no vino nadie de clase hoy día. Pero que no estaba seguro si decir que esa película. ¿Por qué no estaba seguro? Es que no sabía que había sucedido en esa época. Bueno, la película, por ejemplo, No buena Corazón esa Valiente película. La vi. está ambientada en la época medieval. Y si ustedes se fijan, ¿por qué eran las guerras que se Profesor, dieron? ¿Sí? la película de Robin Hood también. También la película de Robin Hood, sin duda. ¿Qué otra película más recuerdan ustedes? Todas las películas en torno a la leyenda del rey Arturo, por ejemplo, la espada, ¿no? La búsqueda del Santo Grial, ¿no? Todas de una u otra manera están ambientadas en el mundo medieval. Es decir, el cine particularmente le ha sacado partido a esta idea, de la época medieval como un desarrollo cultural. Entonces, si ustedes recuerdan o han visto alguna de ellas, en cada una de estas películas se muestra la necesidad de trabajar la tierra, a orilla de los castillos. Las guerras eran precisamente por tierras. Quien no tenía tierra no podía sobrevivir. El problema era que era un mundo ruralizado con muchas dificultades para el trabajo de la tierra. Ahora, el trabajo de la tierra, ¿qué significa? La agricultura significa la producción de alimentos. Si no hay alimento, hay desnutrición y por tanto hay hambruna. Hay guerras, por tanto, por la tenencia de la tierra. Y entre el siglo V y el siglo IX, vale decir el año 800 aproximadamente, hay una disminución de la población precisamente porque hay menos tierras de cultivo y, y por tanto hay menos producción agrícola. Se produce una crisis agraria. ¿Y por qué razón? Porque entre el siglo V y el siglo IX hay una serie de pueblos, como lo vimos en los mapas anteriores, que están invadiendo Europa Occidental. Entonces, eso genera inseguridad. Y la gente se va a vivir. ¿Dónde vivía? Alguien nombró por ahí Robin Hood. ¿Dónde vivía Robin Hood y el pueblo? ¿Dónde vivía Robin Hood? ¿En los bosques? Vivía en los bosques, efectivamente. Vivía en los bosques, precisamente porque las tierras agrícolas habían sido abandonadas
porque eran constantes las invasiones de distintos pueblos que estaban llegando, que eran algunos pueblos que eran más guerreros que otros, y todos luchaban por tener tierras. Entonces, el bosque daba seguridad, daban frutos, permitía recolectar todo tipo de vegetales, cazar animales, y por tanto, el bosque era símbolo de alimentación, daba cierta seguridad. Ahora, si yo les pregunto a ustedes por literatura infantil, ¿dónde está la mayor parte ambientada la literatura infantil clásica, tradicional? ¿En qué época, en qué espacio? ¿Ah? A ver, En la misma época, de princesa, de todo eso. exacto. Fíjense que la literatura infantil, cuando alguien dice, hoy estamos en una época que es oscura, bueno, tan oscura fue que la literatura infantil se ha ambientado fundamentalmente en la época medieval. Los cuentos de princesas, de hadas, de brujas, eh, de ogros, han nacido en la época medieval. Blancanieves y los siete enanitos, ¿dónde vivía? Literatura clásica. Hansel y Gretel, ¿dónde eran? Vivían en el bosque. El bosque daba cierta protección, ¿ah? Pero también había cierto misterio. Y eso es una construcción de una imagen tremendamente potente para el mundo occidental. Entonces, cuando nosotros pensamos que el mundo occidental eh, es una cosa reciente, hay que mirar también la literatura. Blancanieves y los siete enanitos, las princesas que tiran sus cabellos desde una torre, en un castillo. Es época medieval. Ahora, eso tiene un contexto. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? A ver. ¿El de Camerón también se podría asociar a la Edad Media? Sí, también. El libro, el de Camerón de Boccaccio. Sí. No, es un poquito más hacia la época moderna, a la ya. época siguiente. Pero también tiene muchos elementos de este periodo, de la Baja Edad Media, que también vamos a comentar, donde ya hay un cambio de mentalidad. Pero piensen, hasta Shrek, este ogro que está perdido en un pantano, metido en el bosque, todo se asocia a este origen occidental de la cultura. ¿Se fijan? ¿Ah? Piensen que hasta los dibujos animados, las leyendas de princesa que Disney, que Walt Disney ha llevado a la televisión, en dibujos animados, en fin, están ambientados en esta época. ¿Mm? Entonces, evidentemente que eso hay que darle un contexto. La crisis agrícola, agraria entre el siglo V y siglo IX provocó porque precisamente se abandonaron las tierras agrícolas. Hubieran pestes, epidemias, la gente se recluyera en el bosque, se escondía en el bosque precisamente en busca de protección. Entonces, estamos frente a un cambio paradigmático tremendamente importante. ¿Ya? Eso por una parte. Y luego viene otro ciclo entre el siglo noveno y el siglo, vale decir, entre el 800 y el año 1000, viene un periodo de aumento de la población. Mejoraron, parece ser, las cosechas, se ampliaron algunas zonas de cultivo, es decir, se aumentó la roturación de nuevas tierras, se cortó un poco el bosque y se dio paso a tierras de cultivo. Eso, dado que se mejoraron las tierras, mejoraron, perdón, las técnicas en la agricultura, se amplió las características del arado. Quienes viven en el campo saben la importancia que tiene un arado, que tiene que tener dos hojas, o que tiene que tener la fuerza de uno o dos animales. Bueno, eso permitió mejorar las condiciones de la producción agrícola. Entonces, la época de alta Edad Media es una época que se caracterizó, por ejemplo, que al occidente estuviera lleno de invasiones, de migraciones. Por ejemplo, en esta época, en este periodo final, hacia el siglo IX, dentro de la crisis agraria, se produce la llegada a Europa occidental de otro pueblo que no se conoce mucho, no se estudia mucho, pero que tienen gran importancia para Europa. Aparecen los vikingos. Y también hay algunas películas que muestran cómo los vikingos de la zona norte de Europa, de Noruega, de Suecia, llegan hasta la Europa central y al mar Mediterráneo.
invadiendo, ocupando territorios, navegando por el océano Atlántico. Entonces nos encontramos que hay una fuerte presencia de pueblos que migran. ¿Ah? Ahí hay varias películas también ambientadas en esta época de que relatan las migraciones. La Atila, el rey de los hunos, también es un pueblo germano que llega en esta época, hacia el siglo V después de Cristo, llega a invadir Europa. Entonces nos encontramos que es una época muy, muy conflictiva, pero que va a generar cambios importantes. ¿Ya? Preguntas. Comentarios. Aquí está un poco lo que yo les señalo. Esta Edad Media se caracterizó, o esta Alta Edad Media se caracteriza porque hubo oleada de pueblos invasores, los pueblos germanos, los musulmanes que hablábamos en la clase pasada, los vikingos, ¿eh? Que llegan a asolar a Europa, llegan a ocupar parte de Europa. Entonces, este periodo se caracterizó porque había mucha inseguridad. Los caminos que construyó Roma desaparecieron. Entonces eso va a generar, fíjense, una cosa que es tremendamente importante que a veces en el colegio no siempre se lo explican de buena manera. Estas características generan inseguridad. Las invasiones al occidente generan mucha inseguridad. Eso genera relaciones de dependencia personal. ¿Qué quiere decir esto? Hombres poderosos que tenían armas para proteger precisamente a la población que tenían dinero, se transformaron en señores. Estos señores ofrecen protección a la población más pobre, más desvalida, que se transforman en vasallos, o sea, en súbditos de estos señores, y por tanto tienen que jurarle fidelidad. ¿Ah? Entonces, ¿qué aparece? Hombres poderosos que tienen tierras y que ofrecen protección a estos hombres libres llamados vasallos, y aparece el feudalismo. ¿Y qué es el señor feudal? Y el señor feudal es el dueño de una tierra, un feudo, un pedazo de tierra, y se produce una relación de dependencia. El señor feudal dice: yo tengo el poder, y el vasallo: yo trabajo la tierra a cambio de tu protección. Y se produce una relación de interdependencia, de juramento de fidelidad. Yo protejo tus tierras, voy a la guerra para proteger tu reino a cambio de tu protección. Y ahí se establece un sistema económico social, ¿m? Que se conoce como feudalismo, con relaciones, como les digo, de dependencia. Ninguno de ellos puede desprenderse del otro. Pero también, por cierto, se producen este surgimiento de estos señores que abusan del poder y maltratan a vasallos, pero fundamentalmente se genera esta relación de dependencia. Y en medio de ello aparece la Iglesia, que valida, que legitima esta relación de dependencia entre el señor y el vasallo. Los señores, defensores de la fe cristiana, frente a los vasallos que deben ser también profesarle la fe cristiana a cambio de la protección. Entonces se produce ahí una relación bien particular. Entonces, fíjense, aquí vemos nuevamente este mapa. Todo el occidente, todo el territorio occidental que ustedes están viendo acá, fue desde el siglo V en adelante invadida o ocupada por oleadas migratorias de distintos pueblos. ¿Mm? Fíjense, el mapa representa en colores todo el occidente del Imperio Romano de Occidente, sometido a las distintas invasiones de distintos pueblos. Y el Oriente corresponde precisamente al Imperio Romano de Oriente, cuya ciudad principal y capital era Bizancio. Preguntas hasta aquí. Comentarios. Dudas. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? Seguimos. Bueno, una vez que los pueblos germanos se instalan, viene un proceso de cambio tremendamente importante. Se produce esa relación de vasallaje que les comentaba anteriormente, y
estos pueblos se empiezan a transformar rápidamente en pueblos cristianos. Dejan de ser, comillas, bárbaros, es decir, germano-barbáricos, y se transforman en pueblos cristianos, porque van adoptando precisamente la impronta de la cultura greco-romana, que ya a esa época tenía las tradiciones judeo-cristianas. Y el primer reino importante de aquí, de este lugar, va a ser el reino de los francos. La historia medieval clásica involucra, y la mayoría de del cine y la televisión, ustedes van a encontrarse que están ambientadas o en Inglaterra, en el Reino Unido, en Francia, en el norte de Italia o gran parte de Alemania. Los castillos más importantes que hasta el día de hoy se conservan son los hechos en piedra de la última época del siglo XII, XIII, y que están construidos fundamentalmente al sur de Alemania, en esta zona de lo que hoy día Basilea, Turingios. Y acá está precisamente lo que les comentaba la clase pasada, el encierro de la cristiandad. En medio de esta civilización surge también una nueva creencia religiosa, que es el mundo islámico, y que en su desarrollo, en su expansión, termina encerrando al mundo cristiano. Y que ese mundo cristiano, por allá por el año 1000 en adelante, comienza a proclamar la necesidad de atender la búsqueda de ir a recuperar, más bien dicho, en Jerusalén, la Tierra Santa, de ir a recuperar el Santo Sepulcro, y ahí inventan los papas, el Papa Urbano II, las cruzadas, este deseo de ir al Oriente a buscar los santos, a recuperar los santos sepulcros que habían quedado en manos del mundo islámico. Ahora, el occidente feudal se caracterizó por una crisis y decadencia de Roma, el fin del mundo antiguo, o también llamado antigüedad tardía, que está bien visto en el texto que leímos la semana pasada. Se caracteriza por las invasiones germanas al occidente romano. Entonces estas son algunas de las características. Ahora, estos pueblos germanos que llegan a este territorio tienen algunas características distintas a la cultura greco-romana. Son pueblos pastores, se caracterizan por ser buenos jinetes, andan todos a caballo. Recuerden que en el mundo occidental estaba ya, la cultura greco-romana era una sociedad que fundamentalmente tenía ciudades, vivía en ciudades. Recuerden que en algún momento de la clase de historia de Roma vimos que los romanos vivían en ciudades. En cambio, los pueblos germánicos eran fundamentalmente seminómades, se desplazaban en distintas latitudes, por eso tenían que ser buenos jinetes, acostumbraban a estar en guerra y en choque permanente de pueblos, saquearon ciudades y provocan una expansión militar. Pero también son buenos pastores, necesitan grandes espacios para los pastos. Cuando hablamos de pastores significa que tienen ganado. Entonces necesitan poca mano de obra para conducir los rebaños, y los jóvenes no necesitan para el pastoreo y se dedican a la guerra. Ahí está un poco la leyenda de Atila, el rey de los hunos, que está también llevada al cine y televisión, basada precisamente en estas características de los pueblos germánicos. Ahora, Europa parece que se transformó en un laboratorio histórico, es decir, donde se experimentaron distintas experiencias de mezcla de pueblos y de culturas. Ahora, ¿qué sucede con las invasiones al occidente en el siglo V? Se producen precisamente estas invasiones versus migraciones. Para muchos historiadores son más bien migraciones de estos pueblos germanos que llegaron al occidente, y provocan una adaptación, es un nuevo equilibrio étnico. Entonces llegan distintos pueblos que se instalan ahí y generan una mezcla cultural entre lo bárbaro germano con el mundo cristiano latino. Se produce precisamente estos desplazamientos por cambios climáticos, por una incorporación paulatina al límite o limes romano, la frontera romana, en búsqueda de suelos, cultivos, expansión. Y estas transformaciones solo conciernen al occidente, o sea, solo es al occidente, porque el oriente, Bizancio, siguió en pie hasta el año 1453, como les comentaba. Y claramente el mundo romano, el orbe romano, se transforma
se destruyen las ciudades del occidente. Estas ciudades del occidente todas quedaron destruidas precisamente por las migraciones germanas. Entonces, hay que decir, para ir sintetizando, los bárbaros se transformaron en los protagonistas de la desintegración del occidente, el límite como frontera dinámica de muchos cambios de articulación, de paso entre uno y otro territorio. Teodosio, que lo leímos también el otro día, incorpora y los sucesores incorporan elementos de los bárbaros en la administración del imperio como mecanismo de defensa. Se producen procesos migratorios controlados, es decir, algunos pueblos fueron pasando por autorización del imperio romano hacia el occidente. Y hay distintas opiniones dramáticas y catastróficas respecto a este proceso. San Jerónimo, San Agustín están asustadísimos en aquella época, en el siglo V, por la llegada de los pueblos. Los hunos y sus aliados fueron uno de los principales pueblos. Y con ello aparecen nuevas monarquías. Pero bien, vamos a quedar hasta aquí. No sé si hay alguna duda, alguna consulta al respecto. ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo se llama esto? La diapo en que salía el occidente feudal se caracterizó. No alcancé a escribirlo, ¿podría volverlo? La que aparece, ¿qué cosa? ¿El occidente feudal? Sí, que se caracterizaba por... aparecía en una característica. Ya, lo Para sacar coloco una de foto. nuevo. Preguntas. ¿Pero tienen la grabación, o Joaquín? Es que yo no estoy en el grupo, profe, no puedo descargar la ¿Y por qué grabación. no está Joaquín? Si usted tiene que tener acceso a eso. Desde el comienzo no estoy en el grupo. ¿Y cuándo me mandaba un correo para que yo lo incorpore? Si a algunos les ha pasado lo mismo y yo lo he vuelto a incorporar. Estamos finalizando, tienes que hacerlo, Joaquín. Hace como una semana yo le dije que le di hasta mi correo y no me llegó nada. Sí, cuando me han escrito yo lo he incorporado. Hazlo de nuevo, por favor, y te incorporo. Bueno, profe. Le he respondido a muchos que me han manifestado lo mismo, Joaquín. Voy a revisar tu correo. Estoy casi seguro que si me enviaste frente a eso, te incorporé. Más preguntas, chiquillos, chicas. ¿Dudas? Ya, el martes próximo yo voy a trabajar exclusivamente en mirar los estados de avance, si tienen consultas, dudas respecto a sus informes de trabajo. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Porque yo ya prácticamente estoy terminando todo lo que dan media. Y con eso termino mi parte. Después ustedes verán época moderna con el profesor Ítalo. No, ustedes son de Curicó, con el profesor Enrique Muñoz. Consultas, dudas. ¿Nada? Ya. Entonces, reitero, el próximo martes trabajaré exclusivamente atendiendo dudas respecto a los informes, a los trabajos finales. ¿Dudas? ¿Dudas, consultas? Bien, si no hay más. ¿Constanza? Perdón. No, le iba a decir que por lo menos yo no. Gracias, Constanza, por contestar. ¿Dudas? Empiecen a avanzar en sus trabajos, chiquillos, tienen tiempo suficiente. De tal modo que el día martes podamos atender alguna duda, alguna inquietud respecto a su trabajo. Voy a estar exclusivamente para atender las consultas el día martes. ¿Ya? Eso. Que tengan una muy buena jornada. Me despido. Que les vaya muy bien. Cuídense. Estamos comunicando. Igual, Chao, profe. Chao, chao. Que estén muy bien. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.